Rocío, se te escucha muy pasito. Sí. Sí, hola. Sí, claro. Ahora Okay, sí, ahora sí. Gracias. Ahora sí Gracias, se te escucha bien. Quiero hacer una pequeña observación. Claro. Mi nombre es Jorge Flores, pero yo a la 1 de la tarde tengo formación y tengo que trasladarme y duro más o menos 40 minutos. La vez pasada yo dejé de observación ahí que no pude asistir, o sea, me tuve que desconectar porque iba a viajar a dar mi información. Entonces no sé cómo es la cuestión de la asistencia para ese día. ¿Cómo podría ser? Les mandamos un link y ahí pueden tomar la asistencia de la pasada. Y para bueno, también al final puedes ver la sesión en el foro y puedes ahí pasar la asistencia. Ok, muchas gracias. Ok, muy bien. Bueno, pues buenos días a todos. El día de hoy vamos a empezar con ya comenzamos el jueves pasado con la parte de inteligencia artificial aplicada a los procesos productivos de manufactura, agricultura y alimentos. El día de hoy justamente vamos a hablar acerca de la agricultura de precisión y para ello nos acompaña Alfonso Jiménez, quien ya nos había acompañado en otra plática. Entonces, Alfonso, muy buenos días, muchísimas gracias y te cedo el micrófono. Muchas gracias, Rocío. ¿Me puedes confirmar si me escuchan bien, si eres tan amable? Sí, lo escuchamos muy bien, Alfonso. Excelente, muy bien. Bueno, voy a permitirme compartir mi pantalla y por favor déjenme saber cuando ya también me vean. La pantalla se ve bien. También. Excelente. Muy bien. Bueno, pues buenos días de nuevo. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos en este roadmap de presentaciones del programa La Inteligencia Artificial, el estado del arte, oportunidades y perspectivas en la industria. Como Rocío lo comentó, el día de hoy estaremos enfocando nuestra atención en el tema de la agricultura de precisión y como hemos revisado en todas las sesiones pasadas, las aplicaciones de inteligencia artificial, Learning Machine, Cloud, 5G, IoT, Edge, temas de hiperconectividad, etcétera, no son propias solo de una industria, sino tienen un alcance a nivel beneficios e impacto positivo en todas ellas. Y la agricultura no es la excepción. Y aunque para nosotros, la gente que vivimos en las ciudades, en las grandes urbes, esto puede parecer muy lejano, puede parecer a varios cientos de kilómetros de distancia, pues de ahí vivimos todos los días, ¿no? De ahí nos alimentamos, de ahí nos nutrimos, de ahí los niños crecen, se desarrollan y de ahí se le da el sustento nutricional a la humanidad. Entonces, aunque nosotros como habitantes de las grandes ciudades sea una industria que no veamos todos los días más que en el supermercado, más que en la forma en la que tomamos las frutas, las verduras al alcance de la mano, de una manera muy práctica, de una manera muy sencilla y solo vamos a la caja a pagar, hay toda una industria detrás. Y como todas las industrias que hemos estado revisando en estas sesiones, todas ellas a partir de el crecimiento poblacional, todas ellas a partir del cambio climático, todas aquellas a partir del proceso de obsolescencia en la que han caído, la agricultura hoy presenta varios retos, si no es que el término correcto puede convertirse también en varias amenazas. Entonces, entre más rápido y de una manera más estratégica y mejor apalancada con la tecnología podamos transformar, la palabra correcta es transformar los procesos que han dominado durante décadas o siglos la agricultura humana, no podremos afrontar así las demandas alimenticias que tiene el ser humano para el año 2025, para el año 2030 y para el año 2050, como lo vamos a revisar en las siguientes láminas. América Latina tiene un gravísimo problema en el que varios de los países, varias de las regiones de estos países, cada vez afrontamos más sequías, afrontamos más erosión de tierras, afrontamos más inundaciones
y también cada día afrontamos más la contaminación y el surtido de venenos y químicos a los Buenos suelos. días. Entonces, buenos días, bienvenidos. Sí, buenos días. Buenos días, ¿nos escuchan bien? Muy bien, bienvenidos a los que se acaban de sumar. Entonces, retomando el punto, estaremos revisando cuáles son estos retos en donde la tecnología de información como pilar estratégico en todas sus especializaciones, incluyendo la inteligencia artificial, como lo es el tema de este roadmap, nos podrán ayudar. Entonces, empezamos nuestra sesión. ¿Cuál es el contenido? En el primer punto vamos a tener una visión general de cómo la inteligencia artificial tiene un carácter genérico. Ya lo hemos estado repitiendo y subrayando en sesiones pasadas. No es propia de un laboratorio, no es propia de un gobierno, no es propia solo de una industria. Vamos a tener un consolidado de la visión general de la inteligencia artificial y los beneficios que nos provee a todas las industrias en América Latina. Número 2, entrando en materia de agricultura de precisión, vamos a identificar dónde estamos, cuál es la situación actual, cuáles son los retos en la industria de agricultura y ganadera para el año 2025 y 2030, y cuáles son los retos que afrontamos en América Latina y a nivel mundial. Número 3, vamos a dedicar gran parte de nuestra charla el día de hoy a cuáles son las proyecciones de la agricultura de precisión de aquí al año 2030, es decir, ya en menos de 8 años, en 7 años y fracción, y de las cuales estas tecnologías, entre más rápido puedan ser comprendidas, implementadas, aprovechadas y controladas, más rápido podemos transformar estos procesos operativos, los procesos de la información, los procesos de planeación, los procesos de definición de presupuestos, y muy importante, como lo hemos repetido en todas las sesiones pasadas, cada día hay menos mano de obra en todas las industrias, menos mano de obra en todas las industrias, por la simple y sencilla razón que el ser humano en todo el planeta está envejeciendo, nos estamos haciendo viejos. Y aquellos de ustedes que hoy tengan menos de 30 años y estén escuchando esta presentación, un día te vas a hacer viejo, un día no vas a querer llevar a cabo esas tareas repetitivas manuales de 8 de la mañana a 8 de la noche y vamos a preferir que alguna máquina automatizada la haga por nosotros y nosotros dedicarnos a procesos de mayor valor. Entonces, la industria de la agricultura no es la excepción. De manera acelerada, como lo vamos a ver en las siguientes gráficas y en las siguientes estadísticas, se ha perdido mano de obra en el campo por diferentes razones, porque los agricultores se han envejecido, se siguen enfermando y muriendo, porque siguen siendo mal pagados, entre muchas otras cosas más. Pero el proceso de generación de frutas, verduras, vegetales, etcétera, no puede parar, no puede dejar de producir, porque cada vez somos más humanos alimentándonos. Vamos a tener el punto número 4, ya dimos una introducción en algunas de las sesiones pasadas, pero vamos a ir más a profundidad aún en el tema de las granjas verticales, en esta nueva modalidad y en esta nueva práctica que está balanceando de manera muy interesante los requerimientos alimenticios del ser humano y cómo está reduciendo de manera drástica los impactos negativos en efectos de gas invernadero, en efectos de contaminación de subsuelo, en temas de un correcto aprovechamiento de agua, de energía solar, entre otras. Granjas verticales. Número 5. Vamos a cerrar la sesión con el análisis de soluciones de baja emisión de CO2 en la impresión de tercera dimensión, en la impresión 3D para carnes. Vamos a hablar cómo la carne de res, carne de cerdo, carne de pollo, etcétera, etcétera, hoy ya es una realidad. Entonces, la pregunta no es, ¿cuándo llegará la impresión de carne a la industria? No, esa no es la pregunta. Esa ya está aquí y ya se están produciendo las primeras hamburguesas impresas, los primeros filetes, las primeras arracheras, los primeros
medallones de cerdo impresos en 3D. La pregunta no es cuándo llegarán. La pregunta para todos los que estamos aquí es, ¿quién será el primero de los que estamos en esta sesión que va a pedir una arrachera impresa? La pregunta es, ¿quién va a ser aquel que pueda comer el primer T-bone impreso? ¿Quién va a probar el primer cowboy impreso? Entonces, esa es la pregunta real. La pregunta no es, ¿llegará algún momento en el futuro de ciencia ficción en la que la carne podrá ser impresa? No, ya se está imprimiendo para poder sustentar así los requerimientos alimenticios del humano. La pregunta es, ¿quién de nosotros podrá platicar a qué sabe la carne impresa? ¿Qué textura tiene? ¿Qué jugoso estuvo? Esa en realidad es la pregunta. Para tener entonces un cierre de análisis y conclusiones de la sesión. Bienvenidos de nuevo. Muy bien. La inteligencia artificial como visión general. Para aquellos de ustedes que nos han acompañado a todas las sesiones y han estado presentes de inicio a fin en la misma, podemos entonces tener estas aseveraciones. La inteligencia artificial son tecnologías de propósito general. Enriquecen de manera radical operaciones de industrias, gobiernos y hábitos de la sociedad en general, de todas las personas, no importa su edad, no importa su raza, no importa su color, no importa su nacionalidad. Son tecnologías de propósito general que enriquecen radicalmente nuestra operación diaria. Como punto número 2, las técnicas de análisis avanzado de información, entre ellas Machine Learning, interpreta eventos, apoya toma de decisiones y en algunos casos de prácticas repetitivas, por ejemplo de industria, manufactura o de logística, como ya lo vimos, ejecutan acciones de manera independiente, en donde colocan el producto A en el estante 3, colocan el producto B en el estante 7. Hay que meterlo en una caja y hay que sellarlo a las 7 de la noche. Entonces, esas acciones repetitivas que no requieren de un soporte humano, de una decisión humana, una producción humana, se ejecutan. Entonces, Machine Learning, Deep Learning Machine, inteligencia artificial, Big Data, Analytics, etcétera, forman parte de las técnicas de información avanzada dentro de procesos de inteligencia artificial. Volumetría de datos en el punto número 3. Habíamos ya mencionado que para el año 2025 la volumetría global de la información alcanzará entre los 180 y los 200 zettabytes de la información. Pero para el año 2030 habremos alcanzado ya la volumetría del yottabyte, un yottabyte de información. Para aquellos de ustedes que no estén tan familiarizados con esto, búsquense las tablas en internet de unidades de almacenamiento y podrán ver lo que el volumen de un yottabyte significa. Para el año 2025, el 86% de las empresas y gobiernos ya utilizarán soluciones especializadas de industria de inteligencia artificial, todas ellas, sin excepción. La academia, los gobiernos, manufactura, logística, retail, banca, finanzas, e-commerce, entre otras. Muchas ya van a pasos muy acelerados en la integración. Como lo vimos en la última sesión, el tema de retail, producción e e-commerce son de las que más aceleradas van en conjunto con banca y finanzas. Después, en el siguiente punto, viene la inteligencia empresarial, Enterprise Intelligence. Este es el fundamento de la cuarta revolución industrial y la cual acelera los procesos de transformación de procesos, transformación digital, transformación de gente, como lo hemos mencionado. El Enterprise Intelligence, por siglas en inglés, EI. Y obviamente el habilitador que es Cloud, inteligencia artificial en Cloud, soluciones de industria con un menor tiempo, un menor riesgo, un menor costo y de una manera mucho más asequible, mucho más transparente. El reto en América Latina, a partir del año 2018, es decir, antes de la pandemia, es que las universidades, la docencia, los programas de estudios, logren balancear la oferta y la demanda en el mercado, proveyendo científicos de datos e ingenieros de inteligencia artificial y learning machine. Es decir, hoy, como lo hemos comentado ya, hay un déficit en América Latina de científicos de datos, ingenieros en inteligencia artificial, Big Data, Analytics y maquinarias de aprendizaje. Uno de los retos para la academia es poder actualizar sus planes de estudio, sus programas,
para poder dotar a la industria latinoamericana de este tipo de nuevos skills. Muy bien. Y en esta pequeña gráfica mostramos cómo el negocio está orientado más a un concepto que se le llama CBA, clientes, negocio y la arquitectura en general de la empresa, para poder brindar más y mejores experiencias de Customer Experience y User Experience. Aunque no lo creas, hoy tu entidad, tu cliente, tus gobiernos, tus organizaciones tienen cada día y de manera creciente cada día más clientes, más usuarios conectados. Aquel que dé el mejor servicio es donde nos quedamos. Aquel que no nos los dé, le cerramos la carpeta, le cerramos la puerta en la cara y no los queremos volver a ver. Y del lado de tecnología de información está el ABC, en donde debemos de estar orientados. A de inteligencia artificial, B de Big Data y Analytics y C de Cloud. Entre más y mejor podamos integrar el ABC tecnológico en nuestras empresas, organizaciones, academia, en nuestra persona, podremos entonces tener una mejor eficiencia operativa. Y esto no es propio de una industria, como ya lo comentamos, todas ellas están sujetas al cambio, están sujetas a estos requerimientos y a estos retos. La salud, la manufactura, como ya lo hemos visto, estaremos platicando como ya lo hemos hecho a partir de los últimos minutos en la agricultura, en la administración energética, minería, que en América Latina 3 países dependen de ella de manera muy importante, media and entertainment, el tema de vigilancia, por ejemplo, en ciudades inteligentes, el tema de la educación, vehículos inteligentes, de manera enunciativa más no limitativa. Muy bien. Entrando de lleno en el entorno de la agricultura, ¿dónde estamos hoy? ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué duele en el planeta? ¿Qué duele en la región latinoamericana? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los puntos de obsolescencia en donde estamos atrapados y donde debemos tomar decisiones rápidas para poder entonces eficientar los procesos, reducir los costos, tiempos y entregar mejores productos, servicios y soluciones? Número 1, la ONU anunció el programa Cero Hambre como uno de sus programas de desarrollo sustantivo global para el año 2030. El programa Cero Hambre conlleva muchos retos y mucha participación, tanto de soluciones tecnológicas, de muchos países, de muchas organizaciones y academia. Este programa Cero Hambre no lo va a hacer, no lo está haciendo, porque este ya inició, no lo está haciendo solo la ONU, lo está haciendo con todo un ecosistema. Y las tecnologías de información son parte fundamental de la misma. Entonces, el programa Cero Hambre es uno de sus programas de desarrollo sustantivo más importantes del 2030. Al día de hoy, hay 690 millones de personas en el planeta que padecen hambre y que tienen un factor acelerado de desnutrición, incluyendo niños recién nacidos, mujeres embarazadas, entre otros. 690 millones de personas en el planeta hoy pueden comer solo una vez al día y de manera limitada. Lo más probable es que todos los que estamos aquí en esta sesión seamos afortunados y comamos más de 3 veces al día. Es decir, nuestros 3 alimentos principales, desayuno, comida y cena. Y para aquellos también afortunados, inclusive que tengan una sesión de nutrición por deporte o por control de peso o temas de salud, probablemente hagan hasta 5 comidas al día con colaciones intermedias, ¿no? Pero más de 690 millones de personas no son tan afortunados como nosotros. Ellos, de manera muy, digamos, con muchos esfuerzos, pueden tener, y de manera muy limitada e inclusive con sobras, una comida incompleta al día. Número 3, si los procesos, sistemas y hábitos de producción y consumo de alimentos no cambian y no se actualizan, para el año 2030, estos 690 millones de personas se habrán convertido en 840 millones de personas que padecerán hambre. Y si a esto le sumas el acelerado cambio climático, la acelerada erosión de tierras, la disminución de disponibilidad de agua para riego, y en nuestra región latinoamericana,
para muestra un botón, investiga en Chile lo que está pasando con las sequías y con el déficit de agua que hay para siembra. En los últimos años, zonas de siembra se han convertido en zonas desérticas. Y eso lo puedes buscar en internet de manera muy sencilla. Número 4. En el pasado, el ser humano trató de solucionar la escasez de alimentos enfocándose en los recursos limitados, en identificar suelos ya erosionados y migrar a suelos más fértiles. Ya sabes, ¿no? La historia nómada del humano. Echamos a perder una zona, la dejamos botada ya cuando no nos sirve y vamos a explotar otra. Eso es lo que hemos hecho en el pasado. Y las condiciones climáticas y la falta de la mano de obra, como ya lo hemos dicho, por varias razones, entre ellas el envejecimiento de la gente, están impactando fuertemente la industria agrícola. Continuando con la situación actual, el cambio climático acelerado ha cambiado radicalmente todos los escenarios y han dejado en la obsolescencia los programas e iniciativas locales, nacionales, regionales, mundiales que se tenían. El cambio climático vino a borrar todos los pizarrones, vino a quemar todos los manuales y vino a poner en un nuevo paradigma operativo al ser humano. Y la agricultura no es la excepción. De hecho, es una de las industrias que mayor impacto ha tenido. Entonces, como puedes ver, cada año hay más incendios, cada año hay más sequías, cada año hay menos agua y cada año hay más zonas erosionadas ya no utilizables para la siembra. Número 6. La acelerada urbanización rebasó cualquier técnica de agricultura y agotó ya todos los recursos naturales, aguas, tierras, etcétera, etcétera. He hecho un vistazo a las principales ciudades o capitales en Latinoamérica, ¿no? Bogotá, Sao Paulo, Santiago, Buenos Aires, Ciudad de México, Lima, etcétera, 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 etcétera. Todas ellas cada año crecen y crecen y crecen y crecen y siguen deforestando y siguen convirtiendo áreas verdes en áreas urbanas y siguen tirando bosques, siguen cortando selvas para convertirlos en fraccionamientos. Entonces, esta acelerada urbanización también ya reventó cualquier modelo. Número 7. La fuerza laboral agrícola se redujo de forma acelerada de un 43.7% en el año 91 a la mitad, a 26% en el 2019, hasta antes de la pandemia. Habrá que ver los números a partir de la pandemia, porque la pandemia vino a matar a mucha gente y vino a mover a mucha gente a otras industrias. Entonces, la gente que se dedicaba a la agricultura hasta el año 2019, que formaba parte de esta estadística, 26.7, habrá que ver cuál de ella por pandemia decidió moverse a otras industrias para ganar más dinero, para sobrevivir o para proteger a la familia, etcétera. Y este número seguramente ya se redujo de manera importante. Cada vez hay menos fuerza laboral en el planeta trabajando en este tipo de actividades. Número 8. La tierra cultivable per cápita ha disminuido. Según los datos del Banco Mundial, cayó de 0.32 hectáreas de 1968 a 0.18 hectáreas per cápita en el año 2018. Repito, esto antes de la pandemia. De 0.32 a 0.18 hectáreas per cápita, habrá que ver en los últimos 4 años, 3 años y medio, cómo ha cambiado este parámetro per cápita en el planeta. Es decir, cada vez hay menos tierra cultivable per cápita en el planeta. Número 9. El uso excesivo de pesticidas ha causado de manera acelerada una grave contaminación de suelos, subsuelos, aguas, mantos acuíferos, pozos, etc. Y obviamente de la atmósfera, ¿no? Según un estudio de la ONU, etcétera, 64% de las tierras agrícolas mundiales, un aproximado de casi 25 millones de kilómetros cuadrados, está en riesgo de contaminación por pesticidas y el 31% está en un alto riesgo. Es decir, si esas zonas contaminadas se utilizan 1,
y otra y otra y otra vez, en lugar de estar comiendo alimentos que te nutran, seguiremos comiendo alimentos que nos envenenen. Y es ahí que la alta tasa de enfermedades que tu abuela y mi abuela no padecían, hoy está de manera acelerada impactando. Diferentes tipos de cáncer, diferentes tipos de Alzheimer, diferentes tipos de Parkinson, diferentes tipos de impacto en órganos blandos como hígado, páncreas, etcétera, etcétera, etcétera. 10. El enfoque de las dietas de las personas en el mundo cambió. En lugar de que las personas nos preguntemos hoy, oye, ¿esto está rico? ¿Esto sabe bien? Ahora lo que nos preguntamos es, ¿esto es bueno para mi salud? Tiene muchos sellos de alto carbohidrato, alto sodio, altas sales, altas grasas saturadas. Mejor no lo como, mejor no lo compro. Entonces el paradigma ya cambió. Ya no nos preguntamos, ¿esto está rico? ¿Esto sabrá rico? Ahora nos preguntamos, ¿esto es bueno para mi cuerpo? ¿Esto es bueno para mi alimentación? Y entonces los nuevos estándares y certificaciones globales han cambiado de manera acelerada. Por lo tanto, y para muestra en China, más de 13,000 productos alimenticios recibieron alguna certificación verde en el año 2018. Y para el año 2019, ya más de 14,700 productos en China habían recibido una certificación verde. Es decir, un crecimiento de más del 10% año con año, year over year, de más y mejores productos, por ejemplo, solamente en China. Habrá que preguntarnos, por ejemplo, qué está sucediendo en otros países desarrollados como Japón, como Alemania, como Australia, como Canadá, etcétera. Y cuál es el nivel de certificación de productos verdes, por ejemplo, que hay en América Latina, ¿no? Hay algunos países que ya empezaron. Entonces, este nivel de certificaciones ha cambiado radicalmente los procesos en la industria agrícola, porque la gente está preguntándose diferentes cuestionamientos y la gente ahora cierra la cartera para ya no comprar algunos productos y abre la cartera para buscar otros. Y esto ha generado que la demanda de productos con certificación ecológica se traduzca en mayores necesidades en materia agrícola, condiciones y tecnologías. Entonces, la agricultura hoy no se parece en nada a lo que era el año pasado, en lo que era antes de la pandemia, no se parece en nada, mucho menos en el tipo de alimentos que tú consumías cuando eras joven o los que consumían tus padres. Ha cambiado de manera radical y en las siguientes láminas veremos cómo seguirá cambiando en los próximos años. Número 13, situación actual. A medida que avanzamos hacia el 2030, nuestros suministros de alimentos se enfrentan a nuevos desafíos y demandas. ¿Cuáles son los suministros que se necesitan para producir alimentos? Ya mencionamos ahorita 5, pero la lista es de más de 580 insumos, entre comillas, básicos que la industria de la agricultura y ganadería tiene. Digo, no somos expertos ni este es un curso de agricultores, pero lo que sí debemos de llevarnos hoy en mente es que todos los suministros enfrentan hoy nuevos retos, nuevos desafíos, nuevos paradigmas y nuevas demandas. Número 14, dentro de la situación actual. La tecnología es entonces parte de los pilares clave para transformar la industria de la agricultura. Ayudar a superar las limitaciones tradicionales desgastadas, ya totalmente obsoletas, de crecimiento y desarrollo, así como aumentar la producción de alimentos a través de tableros de control, digital dashboard, y generar más comida verde para el planeta, de menor impacto de gases de efecto invernadero, de menor contaminación de subsuelos, de un mejor aprovechamiento del agua, de un mejor aprovechamiento de las energías renovables, de un menor uso de pesticidas. La tecnología se convierte entonces en uno de los pilares para lograrlo. Recuerda, lo que aprendiste alguna vez tuvo una utilidad. Hoy no estamos, hoy si te has fijado bien, no estamos en un cambio de era. Para aquellos de ustedes que piensen que estamos en un cambio de era, no, es al revés. Estamos
en la era, no estamos en un cambio de era, estamos en la era en la que ya todo cambió. Todo lo que aprendiste en algún momento se borró. Hoy los nuevos skills, los nuevos paradigmas, la hiperconectividad y los procesos acelerados de transformación digital nos exigen hoy nuevas formas de operar. Y como puedes ver, la producción de un tomate, la producción de un aguacate no es la excepción. Y más adelante veremos que la forma en la que la ganadería hoy se administra no solo ya está obsoleta, nos está matando. Vamos a verlo en las láminas siguientes. Acuérdate que estamos en situación actual todavía. Esta es la última lámina de situación actual. ¿Qué se ha hecho en el planeta? Este es uno de los casos de uso de cómo en los últimos años se han aprovechado diferentes tecnologías. Por ejemplo, aquí puedes ver la satelital, la de analítica y hologramas tercera dimensión para poder identificar, por ejemplo, cuáles son aquí en la esquina superior derecha en esta gráfica tridimensional generada por computador y sistemas de simulación. Puedes identificar, por ejemplo, cuál es el cauce del río pronosticado en época de lluvias. ¿Cuáles son las zonas, en este caso las zonas verdes, que tienen menor erosión y están mejor calificadas para la siembra? Las amarillas son las que presentan mayor riesgo por la erosión, por el tema de inundación, por el tema de contaminación. Y las rojas, ¿cuáles son en definitiva en las cuales no deberías de sembrar? Porque vas a echar a perder tu siembra, las semillas, el riesgo es alto, el nivel de contaminación es alto, es una zona inundable, etc., etc., etc. Este caso de uso que estás viendo es un caso de uso real, que está ya desde hace varios años en uso en China, y en la Agencia Aeronáutica China, en conjunto con Huawei Cloud, y el sistema, este satélite, o este sistema de satélites, se llaman Gaofen 1 y Gaofen 6, lo que hacen es orbitar el planeta y digitalizar en los países que así lo permiten sus zonas cultivables. Y lo más interesante de todo es que esta información la provee China gratis. Es una de los servicios que la Agencia Aeroespacial China, empezando por ellos mismos, ¿no? Porque son más de 1.400 millones de chinos demandando cada día más alimentos. Esta es parte de lo que se arquitecturó y se diseñó para poder ayudar a tener cada año mejores siembras para poder suministrar de alimentos a su población dependiendo de la región. Y la información la comparten de manera gratuita. Búscalo y no eres agricultor, por supuesto, pero podrás tener más investigación y referencias al caso. Y como puedes ver, los hologramas y el análisis de los subsuelos para identificar inclusive mantos acuíferos, nuevos pozos, aprovechar nuevas zonas de riego, entre otras. Mapeando, ¿te acuerdas que la sesión pasada hablábamos de mapear el mundo físico al mundo digital? Si recordarás en tus apuntes, hablábamos del mapeo del mundo físico al mundo digital, los digital twins. Este es un ejemplo muy, muy claro de cómo se mapea el mundo físico hacia el mundo digital. Y hoy esto es una realidad. Esta es la situación actual y es lo que algunos países hoy están ya haciendo de manera muy acelerada para ayudar a generar más y mejores alimentos para la demanda de sus ciudadanos. Muy bien, pero echemos una mirada al 2030. Vamos a ver qué nos depara el 2030 y cómo la agricultura de precisión está ayudando desde ya a transformar estos procesos en todo el planeta. América Latina no se puede quedar atrás y América Latina, como repito, cada año padece de más incendios, más sequías, menos agua, más deforestación y de más gente en América Latina. Entonces, el reto no es exclusivamente para un país, no es solamente para un área cultivable, es para toda la región latinoamericana. Muy bien, echamos un vistazo al año 2030. Para el año 2030, el análisis de información no estructurada en tiempo real a través de multidispositivos de una manera local, regional y global será ya una práctica estándar
para la agricultura de precisión. Entonces, gran parte de esta información, como ya lo mencionamos en sesiones pasadas, es no estructurada. Tamaño de la siembra que acaba de hacer, estás evaluando. Su color, su densidad, tiene alguna plaga, hacia dónde está tendiendo su crecimiento, el crecimiento de la vida, hacia la derecha o hacia la izquierda, etcétera, etcétera. Análisis de información estructurada. El tono del rojo de la manzana, el tamaño y el diámetro de la manzana, etcétera, etcétera. 1, 2. Control sobre los factores que afectan el crecimiento de los cultivos. Temperatura, humedad, luminosidad, bajo el control del ser humano. Hoy, en un campo de siembra abierto, como los que estudiaste desde la primaria, en los libros de texto, eso no lo puedes controlar. No puedes controlar la temperatura de un campo abierto, de modo que le aprietes un botón a la madre naturaleza y le subas 2 grados. Eso no se puede. Pero a través del mejor diseño de granjas verticales, como ya lo empezamos a ver hace algunas sesiones, el ser humano puede ya controlar la temperatura dentro de esta granja, la humedad, el nivel de luminosidad, abrir o cerrar paneles solares, el riego por goteo, etc., etc. 3. Sistemas de alimentación más resilientes y sostenibles, y confiando en datos certeros, y no solo en las variables y en los caprichos de la madre naturaleza. Si resulta que el próximo fin de semana entra una tormenta tropical o entra un huracán y llegó hasta tierra adentro y me inundó mis zonas cultivables, pues ya me echó a perder el cultivo de ese semestre o incluso del año, ¿no? Entonces, en lugar de depender de las variables y caprichos de la naturaleza, y más en esta era de cambio climático, los datos certeros me permitirán controlar todas las variables. Y si vienen tornados, huracanes, inundaciones, cierro mis granjas verticales, las protejo de los factores externos, no se afectan y la continuidad en el proceso lo aseguro. Número 4. Las tecnologías de, acuérdate, RPA, Robot Process Automation e impresión 3D nos permitirán eficientar todos los procesos, back to back y end to end. En el caso de la agricultura, desde cómo sembramos. Como puedes ver aquí en la fotografía, ya no es necesario arar la tierra, ya no es necesario tener algunas cabezas de ganado o tractores o camiones arando la tierra, ya no es necesario. Entonces los factores de siembra, riego, cosecha, etcétera, serán automatizados y prácticas como 3D me permitirán eficientar también. Hacia el año 2030, la agricultura de precisión con base en la visualización gráfica de la información. Mira, si hoy en un campo abierto, olvídate un segundo de las granjas verticales, regresemos a los campos abiertos que todo el mundo hemos visto cuando vamos en la carretera o vamos a algún tour antes de pandemia, etcétera. Imagínate que los agricultores, a través de dispositivos IoT sembrados en los cientos de hectáreas que tienen, pudieran tener la analítica en tiempo real del tamaño del crecimiento, nivel de humedad, riego, tema de factor solar, tema de plagas, tema de parámetros comparativos con años previos y otras regiones y contra los estándares comúnmente aceptados para tomar decisiones. Entonces, es importante identificar que en un solo campo de cultivo, la humedad, la tierra, los nutrientes disponibles, las condiciones de cultivo pueden variar, porque una hectárea pues, no son 10 metros cuadrados. Las áreas de cultivo a veces son de varios cientos de hectáreas. Algunas tienen un diferente grado de inclinación, algunas tienen zonas inundables, algunas tienen zonas de pura sombra, algunas tienen zonas invadidas por roedores, etcétera, etcétera. Con herramientas como IoT, los agricultores pueden monitorear con precisión diferentes variables como la humedad del suelo, la temperatura, las condiciones de cultivo en tiempo real y tomar decisiones. Y también esto permite ajustar de manera flexible las actividades como siembra, riego, aplicación de fertilizantes,
ajuste de las semillas, entre decenas y decenas de actividades más, basándonos en diversos conjuntos de información para alinear mejor los cultivos con el suelo disponible. Si tú le preguntas hoy a un agricultor cómo siembra, la respuesta es como me enseñó mi padre. Y si le preguntas a ese señor, si todavía vive, cómo aprendió a sembrar, seguramente la respuesta será la misma. Entonces, las prácticas han pasado de generación en generación, pero el planeta no es el mismo de lo que era hace 2 minutos. El planeta no es el mismo que a partir de la época de las vacunas del COVID. El planeta no es el mismo como el año 2020, cuando la gente moría por centenas por COVID. Y el planeta no es el mismo antes de la era de la pandemia. Mucho menos, el planeta es el mismo cuando el abuelo le enseñó a sembrar al padre y el padre al hijo. Esto ya cambió. Muy bien. Hacia el año 2030. Tomemos al maíz como ejemplo. La siembra adaptativa, basada en información, puede aumentar el rendimiento de los cultivos de solo 300 hasta 600 kilogramos por hectárea de tierra, es decir, el doble. A través de la analítica, podemos, en un cultivo como maíz, poder duplicar la productividad y también podemos tener una mayor eficiencia de los suministros y reducción de riesgo. Y también la agricultura de precisión se basa en el análisis en profundidad de los datos históricos y en gráficos de datos visualizados en cloud. ¿Para qué me sirven los datos históricos? Por ejemplo, en siembras de alta sensibilidad y, por ejemplo, en países productores de vinos, países con industria de vitivinicultura muy importante por el Producto Interno Bruto, el tema de las tormentas solares es fundamental. Para aquellos de nosotros que somos amantes del vino, que nos gusta el vino y que damos seguimiento a las cosechas, no importa que tú compres la misma marca y la misma cepa. Imagínate que, por ejemplo, a mí en lo personal, a mí me gusta mucho el Cabernet y el Cabernet Sauvignon. Si tú le compras a una misma casa productora, la cosecha 2021 no sabe igual que la 20, o la 19, o la 18, 17, y mucho menos que la 2000. Depende mucho la actividad solar, los vientos que hubo en ese año, y también el factor de riego o de lluvia. Entonces, el tema de los análisis históricos de la actividad solar para una industria como la de la vitivinicultura es fundamental para poder tener estimaciones, proyecciones y estadísticas. Y si tú no lo sabías, las cosechas del vino están marcadas por la actividad solar. Por eso es que una misma botella del mismo productor, de la misma cepa, de un año a otro puede variar miles de pesos o decenas de dólares por la actividad solar que tuvo la industria en ese año en específico. Muy bien. Los datos de estas gráficas ayudan a los agricultores a tomar decisiones mejor informadas con respecto a la fertilidad del suelo, la disponibilidad de agua y a los nutrientes en las etapas clave de crecimiento de los cultivos. Y poder entonces así decidir si es necesario comprar cierto tipo de fertilizante adicional, si es necesario suministrarse con pipas de agua, entre otras, para el factor riego, o negociar con el agricultor de al lado que tiene más pozos que yo para poder comprar metros cúbicos de agua en cierto periodo de tiempo. Entonces, estos datos históricos y estas gráficas de analítica predictiva y de proyección en el futuro permiten reducir el riesgo y tener una mejor producción. De igual manera, la agricultura de precisión le permite a los agricultores comprender mejor las características topográficas locales. Esto es muy interesante. La forma en la que ellos han comprendido sus tierras, sus terrenos, es por tradición, por historia. Pero como lo vimos en láminas pasadas, en las imágenes satelitales y a través de la interpretación con analítica,
podremos ayudarle a los agricultores a recomendar algún tipo diferente de siembra. Por ejemplo, si él aprendió a sembrar solamente en sus terrenos maíz, porque el abuelo, el bisabuelo y el padre así lo decían, y porque lo digo yo, y si cambias tu decisión, te desheredo. Ya entendí, padre, ya entendí, abuelo. Voy a sembrar maíz pues, porque tú lo dices, y si no, me vas a reventar la escopeta encima, ¿no? No, a través de la analítica, por ejemplo, con estos sistemas, podemos ayudarle a entender al agricultor si en lugar de sembrar solamente maíz, podemos entonces aprovechar otro tipo de cultivos porque su tierra y la topografía de su terreno son aptos para hacerlo. Y también podemos ayudarle a comprender mejor condiciones climáticas, enfermedades o plagas de los cultivos para tener un mejor rendimiento y aplicar entonces así medidas agrícolas que quizá él no conozca. A él tal vez le enseñaron a quién comprarle algún tipo de pesticida o algún tipo de nutrimento adicional. Pero las mejores prácticas internacionales y los mejores cursos, este agricultor puede ser que nunca haya tenido acceso a los mismos. A través de una tableta de bajo costo, a través de un celular de bajo costo, podemos ayudarlo a capacitarse para poder eficientar la producción de sus cultivos. Muy bien. Y si bien, esto es muy delicado, si bien la agricultura de precisión es una herramienta eficaz para aumentar los rendimientos agrícolas, no es suficiente. No es suficiente para satisfacer las necesidades crecientes de alimentos derivado del creciente número de habitantes que tenemos en el planeta, la reducción de tierras cultivables per cápita, como ya lo vimos, la contaminación por pesticidas y el acelerado cambio climático generado por nosotros, sí, por nosotros, por el humano. Entonces, la agricultura de precisión, entre más rápido la podamos comprender, implementar, alinear y administrar, sí, ayudará y en mucho, pero no es, ojalá fuera la solución a todos nuestros problemas. Pero no, hay muchas variables allá afuera, algunas de ellas dependen de nosotros, algunas de ellas ya no, para poder tener mejores alimentos para el ser humano. Muy bien, en la agricultura de precisión, los datos se utilizan para el análisis y el cálculo, de modo que se puede encontrar la mejor solución de cultivo. Y aquí en América Latina, como en el resto del planeta, habrá que enfrentarnos a retos como cambios de paradigma en los agricultores, ayudarles a entender nuevas prácticas, nuevos métodos, nuevas semillas de siembra, nuevas formas de riego. Sí, es un reto cultural. No solo lo es aquí en agricultura, como lo hemos visto en sesiones pasadas, lo mismo pasa con medicina, lo mismo pasa con manufactura, lo mismo pasa con logística, pero para muestra un botón, cómo la inteligencia artificial y los procesos automatizados que vimos la sesión pasada, a partir de pandemia han ayudado a las industrias de e-commerce. Ya recordarás que hay bots o robots que de manera automática distribuyen y empaquetan los pedidos, los paquetes, y los sanitizan, y los encapsulan, y los suben al camión, y los entregan de manera aérea. Bueno, en cuanto los agricultores empiecen a ver beneficios en sus bolsillos, cada vez más y más podrán adaptar y mantener estas soluciones, pero tienen que ver los beneficios y tienen que entender que no son de la noche a la mañana. Si alguno de nosotros sigue creyendo que estos procesos mañana a las 9, se los instalo hoy a las 6 de la tarde, mañana a las 9 de la mañana ya me cambiaron toda mi operación y me habrán generado una reducción de costos del 70%, no. Esa es la mentira más grande que nos vamos a encontrar en las industrias. Esto es un proceso, lleva un plan de trabajo, es por fases, hay que implementar prácticas, metodologías, y eso es uno de los retos que en agricultura más nos van a costar trabajo. Sin embargo, el entorno cambia, por lo que los datos solo se pueden utilizar en el momento que se recopilan. Es decir, esta analítica
esta información que se le entrega al agricultor, pues no es la misma para siempre. Todo cambia. Va a cambiar la forma en la que llueve cada año o cada semestre. Va a cambiar los grados centígrados, va a cambiar la demanda, etcétera. Entonces, otro de los puntos que hay que ayudar a hacer entender a esta industria es que yo no llego, implemento, los capacito y nada más denle clic a este botón que se llama Enter, señor agricultor, y lo que le diga el sistema, ya, es lo que usted va a hacer siempre. No, como en todas las industrias, como las que hemos revisado en este roadmap de estado de arte de la inteligencia artificial, están en constante cambio, evolución. Lo único constante es el cambio. Por lo tanto, los resultados del análisis de los datos agrícolas no se pueden utilizar siempre de manera repetitiva. Tienen que estar analizados una y otra vez para obtener así diferentes recomendaciones. Muy bien. Continuamos con la visión 2030 de la agricultura de precisión. Además de la agricultura de precisión, también la adopción del enfoque tipo fábrica con las granjas verticales, que ya empezamos a ver hace algunas sesiones en entornos cerrados, es un factor clave. La pregunta es, ¿debería yo en Colombia, deberíamos nosotros en México, debería Chile, debería Brasil? No, esa no es la respuesta. La respuesta es un contundente sí. La respuesta es, ¿ya lo empezamos a hacer? Y si la respuesta es no, ¿cuándo, joven? ¿Cuándo empezamos con las granjas verticales? Las granjas verticales no solo pueden ser utilizadas para recopilar más datos, sino que también pueden permitir a los agricultores ajustar directamente los parámetros para permitir que los cultivos crezcan en entornos más óptimos, más controlados, de menos riesgo, de menos costo, con menos plaga, con menos gasto de agua, cero plaguicidas, cero fertilizantes y aprovechando al máximo la energía solar y protegiéndonos al 100% de inundaciones en caso de lluvias torrenciales o desbordamiento de ríos. Porque las granjas verticales, el ser humano analiza con tecnología de analítica de agricultura de precisión dónde instalarlas. Muy bien. Esta lámina que voy a mostrar a continuación es un repaso. Esta ya la vimos. Me voy muy rápido en esta en especial. La agricultura de precisión en granjas verticales, como ya lo vimos, me permite tener la generación de mapas tridimensionales, elaboraciones de patrones de siembra mejorados. Esta te la mostré en la primera sesión que me permití presentar hace ya algunas semanas, pero te la muestro como repaso. La agricultura de precisión en granjas verticales también me permite gestionar el riego y la administración del nitrógeno dentro de la granja. Como puedes ver aquí en la foto está cerrada, la granja está techada y nosotros controlamos con lámparas basadas en fibra la energía solar. Monitoreo permanente de los cultivos, aprovechamiento de las semillas hasta un 80% más, control de iluminación automática con tecnología, no dependiendo de la mano humana. Y estas pueden estar dentro o de manera muy cercana a las grandes ciudades. Y debido a esto, pues, llegan más rápido, hay menos camiones contaminando en las carreteras, generando menos tráfico, menos riesgos, matando a menos gente. Muy bien. Y esta lámina pasada era de repaso introductoria, pero estos datos que te doy a partir de esta lámina en las granjas verticales ya son nuevos. Esto no te los había mostrado. Muy bien. Los primeros programas piloto de las granjas verticales en todo el planeta, incluyendo América Latina, ya arrojaron información. Los primeros programas piloto para granjas verticales han encontrado que si se cosecha cada 16 días un área de 7,000 metros cuadrados, pueden producir la impresionante cantidad de 900,000 kilos de verdura al año. 900,000 kilos de verdura al año. Aquí la pregunta es, oye, ¿y cuántos kilos produce a cielo abierto una granja? Pues ahí la respuesta es, depende de un chorro de factores, de qué país estamos hablando, de qué región de ese país, de qué ciudad, de qué granja, de qué semilla, qué agricultor, con qué método de siembra, depende de mucho, o sea, no es un parámetro comparativo fijo.
depende de por ejemplo, si tú dices, oye, corrí los 100 metros en 20 segundos. ¡Wow! ¿Eso es rápido o lento? Pues depende contra quién lo compares. Si lo comparas contra mi abuela, fuiste una saeta, fuiste una liebre, llegaste a la velocidad de la luz. Pero si te comparas contra algún deportista olímpico, no, hombre, pues eres una tortuga, ¿no? Me avisas mañana cuando llegues. Depende contra quién te compares. Pero los primeros programas piloto ya arrojaron estos números que por mucho, son mucho más rentables y de mayor productividad que las granjas abiertas. Número 1. 2. Proporcionan modelos de industria agrícola inteligentes que son replicables a nivel mundial. Oye, ¿esto quiere decir que lo que dio resultado en Japón puede resultar en Bogotá? La respuesta es sí, porque están bajo un ambiente controlado, están bajo una luminosidad controlada. Ok, en Japón el sol es diferente al de América Latina, es el mismo sol. El agua, el H2O de la fórmula que tenemos de agua en América Latina es diferente a la fórmula de agua que tienen en Asia, es la misma. Entonces, los modelos agrícolas inteligentes son replicables y me los puedo llevar a donde quiera. 3. El modelo de granja vertical permite a cualquier persona, a ti y a mí, nos permite emular el entorno que cultivó las mejores uvas vinícolas de la historia. E incluso las regiones áridas, las regiones desérticas, que ven poca luz de día, se pueden utilizar para cultivar, por ejemplo, cerezas. Esto ya hay los primeros ejercicios de granjas verticales, por ejemplo, en zonas de hielo, en donde al hielo lo descongelan, le dan un tratamiento para añadirle ciertos nutrientes, oxigenarla, y ya no padeces por agua, el agua te sobra, ¿no? Y como en algunas zonas de la Antártida no hay mucha luz solar, se aprovecha el máximo y también se convierte, también se generan alimentos para las poblaciones que viven ahí. Muy bien, perdón, ya. Ok, en la agricultura de precisión continuamos con las granjas verticales. ¿Dónde las puedes construir? En donde quieras. Se pueden construir en techos, tejados, edificios de oficinas, almacenes y edificios abandonados, sótanos, en desiertos, sobre plataformas en ríos o mares, en cementerios de aviones, en cementerios de ferrocarriles, en cementerios de automóviles. Y un país ya hizo una prueba de construir una granja vertical en un cementerio humano. Es terreno, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus prácticas, es terreno desaprovechado, pero que tiene muy buena iluminación. Entonces, por abajo siguen recordando a sus difuntos y por arriba les seguimos dando de comer a los vivos. Excelente idea. 3. Siguiente punto. A medida que las granjas verticales crean cada vez más entornos cerrados, se pueden utilizar sistemas de control automatizados para garantizar un cultivo fiable y a gran escala. Es decir, no necesita un humano estar subiendo a regar con su regadera de mano, como la que usaba la abuela. El sistema de microregado con conteo o goteo, y el tema de apertura automatizada por hora del día de los paneles solares o encendido y apagado de la luz de las lámparas con base de fibra óptica solar puede estar totalmente automatizado. Y solamente 1 o 2 personas con una tableta conectada al Wi-Fi pueden estar administrando toda la granja en lugar del modelo tradicional que tú leíste en los libros de texto cuando ibas a primaria. Muy bien, la agricultura de precisión. Acá. Acá. Hacia el año 2030, las soluciones de baja emisión de carbono, soluciones de impresión 3D para carne. Estamos hablando en esta sesión de la agricultura 3D, pero si estamos hablando de agricultura, también tenemos que hablar de la ganadería. Si tú estás un poco familiarizado, te digo, la gente que vivimos en las grandes ciudades, estamos familiarizados con otros tipos de industria, la educación, la salud,
la manufactura, el retail, la banca, finanzas, pero si a la gente de la ciudad nos empiezan a cuestionar de agricultura, pues nos van a reprobar, ¿no? Por la simple y sencilla razón que por la zona donde vivimos no estamos tan familiarizados. Pero aquellos que están familiarizados con la ganadería, con la agricultura, deben de saber que gran parte no solo del desperdicio, sino también de los productos que no aproveche el humano como resultado de la actividad agrícola, se utiliza y se aprovecha en la ganadería. Entonces son dos industrias hermanas o son dos industrias primas que dependen una de la otra y también se afectan una de la otra. Por ejemplo, la industria ganadera, la que produce cabezas de ganado, afecta, erosiona y contamina a la industria de la agricultura. Cuando las cabezas de ganado, por accidente o negligencia o falta de control, invaden las áreas de siembra, pues el ganado se las come y las pisa y las echa a perder. Pero si lo hacemos de una manera controlada y de una manera organizada, por ejemplo, el estiércol que generan estas millones de cabezas de ganado, pues a través de procesos industrializados se aprovecha para generar abonos ecológicos, ¿no? Abonos naturales. Pero bueno, hacia el año 2030, estas soluciones de baja emisión de carbono que necesitamos todos los humanos, reducir el efecto invernadero, puede ser ya alcanzado con la impresión de 3D de carne. Te pongo algunos datos en esta parte. Además de los granos y verduras que ya estuvimos viendo en las láminas pasadas, la carne es parte integral de la mayoría de los hábitos de dieta de nosotros, los humanos, por la simple y sencilla razón que necesitamos proteínas. Dos, la ganadería tradicional hoy no solo es ineficiente e incapaz de satisfacer la demanda, también nos está matando. Tiene fuertes impactos ambientales negativos. Se estima que la cría de los animales, este tipo de animales, reses, vacas, cerdos, etcétera, produce alrededor de 7.100 millones de toneladas de CO2 cada año, lo que representa casi el 15% total de las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero en el planeta. 15% del metano y del dióxido de carbono que nos fumamos todos los días nosotros los humanos vienen de estos compañeros que caminan en cuatro patas. Y el metano es un gas de efecto invernadero volátil y potente, y es el segundo mayor contribuyente del cambio climático. Entonces, aquí en esta siguiente lámina puedes ver la fotografía de una impresora de carne de res. Aquí se está imprimiendo un filete. Entonces, la mayoría, continuando con el tema del impacto negativo, la mayoría de las emisiones de metano causadas por la actividad humana provienen del ganado. Y se estima que al cierre del 2021 había 1.000 millones, o sea, 1.000 millones de cabezas de ganado en todo el planeta. Y estas regurgitan y a través de sus procesos de digestión y de expulsión de todo, echan metano. Entonces, esto es lo que más está calentando el planeta y es el segundo gas de mayor impacto. Y de acuerdo a la FAO, se estima que la demanda mundial de carne aumenta en un 70%, doble dígito alto, 70% para el año 2050, a medida que la población mundial crece. Y esto hace que la producción de carne sea un área crítica que requiere de soluciones proactivas e inteligentes, porque si crecemos el 70%, si tuviéramos la capacidad de aumentar en un 70% las cabezas de ganado, imagínate, caeríamos, o sea, sí tendríamos carne, pero estaríamos cayendo por envenenamiento pulmonar de metano, ¿no? Y la industria alimentaria en su conjunto ya ha mostrado un gran interés por la impresión de carne de todo tipo en 3D. Acuérdate que la FAO es the Food and the Agriculture Organization de la ONU, es la Organización de Alimentos y Agricultura de Naciones Unidas. Entonces, la FAO estima el crecimiento en la demanda para el año 2050 en estas cantidades, pero ya toda la industria
analizó y está de acuerdo en la que debe de transformar los viejos hábitos de crianza, es decir, de monta, de cómo tienen que poner la monta de las reses, de las vacas, de los cerdos, de todo, para producir con anabólicos y esteroides de manera acelerada una cabeza de ganado, y en lugar de hacer eso, imprimir la carne. Pero tú te preguntarás, ¿y con qué la van a imprimir? Pues no puedo comer tinta. A eso vamos en la siguiente lámina. Aquí puedes seguir viendo las impresoras de carne. Aquí se está terminando de imprimir un filete. Aquí ya encontramos una línea de producción de impresión de filetes. Entonces, las recientes aplicaciones de tecnología de impresión 3D de carne han mejorado con éxito la carne artificial, lo que la hace más rica, más sabrosa al gusto y más atractiva para los consumidores. ¿Y qué es lo que imprimes? No imprimes tinta, imprimes proteínas. Imprimes proteínas vegetales, así como células animales, para darle consistencia, para darle volumen, para darle color y para darle la diferencia entre si te estás comiendo un ribeye o si te estás comiendo, por ejemplo, un medallón o si te estás comiendo un tibón. Y la impresión 3D utiliza fotoproteínas de origen vegetal para construir esqueletos fibrosos que imitan de manera muy cercana la textura de la carne real. Por eso te decía en la lámina 1 de esta presentación que la pregunta es, ¿quién de nosotros será el primero en saborear filete de carne impresa y que nos vaya a platicar a qué le supo? Y si nos vamos un poquito más adelante, que la maride con un vino producido con uvas de una granja vertical. Entonces, ¿quién será el primero de nosotros que se siente en la mesa tomando vino y cortando un filete impreso en 3D? Y la impresión en 3D se puede utilizar para crear muchos tipos de carne artificial. Hoy ya es una realidad la impresión de la carne de cerdo, pollo y res. Y el precio de la carne artificial ya está muy cercano a la carne, al kilo de la carne de res real. Acuérdate que siempre las primeras tecnologías en su fase de crecimiento, adopción, estandarización, acuérdate que tienen un precio elevado, pero conforme van estandarizando, el precio se va homologando. Muy bien, y ya para terminar, esta lámina te la pongo como repaso, me permití presentártela la sesión pasada, la repaso en 20 segundos. Para el año 2030, por cada 10,000 trabajadores habrá 390 robots soportándolos. Para el año 2030, 1,000,000 de compañías ya habrán construido su propia red privada 5G. También te comenté la sesión pasada que para el año 2030, cloud computing dará servicio al 87% de las aplicaciones de todas las empresas mundiales y la inteligencia artificial ocupará el 7% de los presupuestos de inversión en las empresas con tecnologías de información. Pero estos dos datos son nuevos para ti. Para el año 2030, como ya lo comentamos, habremos alcanzado el yottabyte de la información y para el año 2030 habrá 200 billones o 200,000 millones de conexiones en todo el planeta, censando el mundo digital, el mundo físico hacia el mundo digital, como ya lo comentamos. Y cada vez que nos vamos adentrando más en las presentaciones, esta lámina la estamos comprendiendo mejor. Pasamos del mundo offline al online, somos ya una economía basada en el dato y también la transformación digital inteligente, cada vez más, conforme vamos avanzando en estas sesiones, podemos ver los beneficios de la inteligencia artificial, no solo como concepto, sino ya como una realidad, Deep Learning, IoT, Edge, 5G y la nueva generación de aplicaciones. Con esto terminamos entonces el tema de la agricultura de precisión. Dentro del roadmap, la inteligencia artificial, el estado del arte, oportunidades y perspectivas de industria. Gracias de nuevo, soy Alfonso Jiménez de Huawei Cloud para América Latina y como siempre, gracias por acompañarnos en la sesión. Rocío, regreso contigo.
Muchísimas gracias, Alfonso. La verdad es que fue muchísima información, pero yo no, la verdad es que desconocía esto de la impresión de la carne. Pero vamos a ver si tienen preguntas nuestros usuarios. Recuerden que nos pueden dejar por aquí sus preguntas y en un momento más les comparto el link de asistencia. Entonces vamos a dar un minutito para que nos puedan dejar sus dudas, preguntas o algún comentario. Incluso las personas que están aquí en Yumu pueden abrir su micrófono para poder hacer estas preguntas. Rocío, buenas tardes. Sí, Perdón. hola. Perdón, sí, buenas tardes porque ya pasó las 12. No, yo tengo una inquietud, es que la vez pasada usted mandó un enlace y yo no me pude registrar para la asistencia. No sé si va a ser el mismo enlace. No sé qué fue lo que sucedió con eso. Yo ya voy a mirar el enlace. Frente a la exposición de nuestro ponente Alfonso Jiménez Lara, muy interesante. Yo tengo una inquietud que siempre se me ha venido con respecto a la alimentación y todos los problemas que han habido. Vamos a llegar a que las impresoras 3D tengan que imprimir alimentos para nosotros poderlos consumir. Ese sería como una inquietud pues que se me viene a la mente porque pues todos los problemas que han habido y la existencia y las guerras van a generar. Mire que estamos en una guerra a puertas de una tercera guerra mundial, posiblemente no se sabe. Entonces puede empezar a existir ciertos problemas con la siembra de los alimentos, ya que pues uno de los países que está en guerra es el productor número 1 de fertilizantes a nivel mundial. Sí, correcto. Juan Fernando, gracias por la pregunta. Y no es, vamos a llegar, ya llegamos a esa etapa. Y aquí podemos concluir que el futuro llegó más rápido de lo que esperábamos, ¿no? Ya llegamos a la era de la impresión, en este caso de carne, y ya se están imprimiendo también otro tipo de alimentos. Y como bien comentas, las diferentes variables micro y macroeconómicas, como la que acabas de comentar, han existido desde que el ser humano es nómada en este planeta, o bueno, desde que el Homo sapiens es nómada en este planeta, y seguirán existiendo, y moverán todas las variables, no solo las económicas, sino la de disponibilidad de productos, servicios, canasta básica, entre otras. Entonces, cuando uno empieza a escuchar por primera vez, cuando alguien leyó por primera vez un libro de inteligencia artificial o llegó a sus manos el primer artículo de inteligencia artificial, en donde esto pudiera haber parecido de manera muy futurista, algún caso especializado para alguna cirugía neuronal, no, ya vimos que no, es un espectro multiindustria en donde entre más rápido y mejor puedan ser adoptadas estas prácticas, tecnologías, estas nuevas tendencias, más eficientes, más productivos, menos riesgoso, menos costoso será. Basta mirar los 2 años atrás que vimos en pandemia, cuántos de nosotros hemos automatizado diferentes procesos, incluyendo el de la academia, incluyendo el de diferentes cursos, seminarios, contenidos, certificaciones, y cómo nos han ayudado a ser más rápidos, más eficientes, aprovechar a lo mejor nuestras ventanas de tiempo, tener una llegada a más gente para preguntarle algún cuestionamiento de lo que estoy estudiando, y que si nunca hubiera llegado esta pandemia, probablemente esto estaremos viendo hasta el 2025. Entonces la tecnología ayuda a acelerar los cambios, los procesos, y nos entrega beneficios, Juan Fernando. Sí, muchas gracias, Alfonso. Yo tengo una anécdota. Cuando estaba en bachillerato, yo tenía un compañero que era muy futurista, pero demasiado. Eso fue hace más o menos unos 40 años. Estaba en bachillerato cuando eso. Y llegó, estábamos en clase de química, y llegó el estudiante y dijo: profe, voy a lanzar una propuesta loca. Bien puede acompañar. Profe, ¿por qué no cogemos agua y la metemos en bolsas plásticas y la vendemos? Y 20 años después que dijo él eso, se vendieron
agua guardada en bolsas plásticas. Él decía un montón, yo hablaba mucho con él y él decía cosas como esas. En una ocasión me hizo creer un montón de situaciones que él me hablaba y soñé que que yo tenía la posibilidad de con una pastilla colocar un alimento y crecerlo por ahí 50.000 veces. Entonces me imagino que eso tiene que ver algo muy parecido a lo que estamos hablando con respecto a la impresión de la comida en 3D, ¿cierto? Yo lo estoy Sí, como asimilando a eso. de mí se acordarán, pónganlo por ahí en sus apuntes y me pueden citar. Y si preguntan quién lo dijo, lo dije yo en esta sesión. Y de mí se acordarán, acuérdense, estamos en marzo, ya prácticamente abril, estamos en marzo, abril 2022. Y de mí se acordarán. Para el año 2025, todos nosotros, todos los que estamos aquí, tendremos algún tipo de siembra y cosecha, aunque sea a nivel micro, en nuestra casa, en nuestro patio, en nuestra azotea, en un espacio por ahí pequeño en el garage, para aquellos de ustedes que tengan una casa más grande y más amplia y que le heredó la abuela y que tiene por ahí varias terrazas y patios traseros, lo podrán aprovechar más. Pero de mí se acordarán, para el año 2025 todo el mundo estaremos cultivando algún tipo de alimento de nuestra preferencia o porque nuestra salud así lo requiera en nuestro propio territorio, nuestra propia propiedad. Sí. Y utilizando técnicas automatizadas. Yo me voy a ir a trabajar, voy a ir a la escuela, los niños van a estar en la escuela, etcétera. Y habrá un sistema automático que lo esté regando, que lo esté abonando, que lo esté cuidando, que lo esté proveyendo la luz y me irá avisando que este próximo sábado a partir de las 2 de la tarde ya puedo cosechar. El ser humano lo ha hecho toda la vida. El problema es que los que nos sumimos a vivir en una ciudad desaprendimos por generaciones esa actividad. Pero como vimos hoy a través del reto de alimentación que tenemos los humanos, cada día tenemos que regresar más a eso, pero ahora con tecnología. Muy bien, Alfonso. Tenemos una pregunta sobre... Qué pena, Rocío. Alfonso, sí. Para terminar, eso se llama cultivos hidropónicos en la casa, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, esa es una técnica que se utiliza hoy, pero llegaremos al tema de granjas verticales cerradas, en donde más allá de esta técnica que conocemos hoy, depende de la necesidad de cada uno de nosotros, ¿no? Y también las comunidades nos organizaremos para hacerlo si es que es en un fraccionamiento o en una privada o en una zona cerrada. Ahí la demanda de alimentos por la creciente demanda, el número de gente que somos, digo, no sé cómo está ahora Colombia, pero aquí en México estamos padeciendo una de las peores épocas de calor de la historia, vienen en temporadas de sequía, entonces cada vez será más requerido este tipo de práctica. Muchas gracias, Rocío, y muchas gracias, Alfonso, y disculpe la intervención. No, con gusto, Juan Fernando, gracias. Sí, muchas gracias, Juan Fernando. Ok, regreso a las preguntas de YouTube. Son varias respecto a la impresión de alimentos. Voy a tratar de juntar ambas. La primera es, ¿cuál es el material que se ocupa para hacer esta impresión? Y, ay, perdóname, la perdí. Y si tienen algún efecto sobre la salud, ¿no? Esta es una buena pregunta y es parte de las primeras incógnitas que nosotros como humanos nos empiezan a brincar, ¿no? Pero imagínate que tú compras una hamburguesa hoy en la calle. ¿De dónde viene esa hamburguesa? ¿El 100% de lo que estás comiendo es res? Pienso que la respuesta es más del 50% no lo es. ¿Cuáles son los anabólicos y esteroides que te estás metiendo a tu cuerpo en esa hamburguesa? ¿Cuáles son los colorantes artificiales? Piensa en tus riñones, piensa en tu páncreas, piensa en tus intestinos, piensa en tu estómago, obviamente. Piensa en tu vaso que te estás metiendo en esa hamburguesa. ¿Cuáles son los conservadores que te estás metiendo con esa hamburguesa? Bueno, y nosotros creemos que era de una vaquita bien contenta y pastando de manera amigable y cuidándola mucho. No, no es así. La industria es diferente. Ahora, contestando a la pregunta que hicieron de con qué la van a imprimir, ya lo vimos en una de las láminas de la última parte.
son proteínas de origen vegetal, proteínas de origen animal, y rompamos un poco el paradigma que tenemos todos, porque nosotros crecimos conociendo una impresora que tú conectas y le metes tinta o le metes toner y te empiezas a imprimir. Olvídate de ese paradigma es para imprimir en papel, ese paradigma es para imprimir con base en un líquido, con base en polvo, ¿no? Olvídate de ese paradigma. Al hablar de la industria de impresión 3D, lo primero que tenemos que borrar es el paradigma de la impresión de 2 dimensiones que tenemos, porque el papel es 2 dimensiones, ¿no? Y la impresión de 3 dimensiones puede imprimir una prótesis de la mano, puede imprimir un tornillo, puede imprimir una pieza automotriz, puede imprimir una pieza industrial y como ya vimos puede imprimir también, bueno, todo el mundo hemos visto la impresión de casas, ya hay los primeros celulares impresos, etcétera, y ahora alimentos. Al momento de imprimir los alimentos es el proceso de la manufactura, es el proceso de consolidar diferentes componentes, en este caso proteínas de origen vegetal, como lo vimos ahí, y lograr el nivel proteínico, por ejemplo, que tiene un filete de res, el que comúnmente te comes en un buen lugar, no en la calle, por ejemplo, y lograr este nivel de nutrientes, de proteínas que tu cuerpo necesita. Entonces, con esto se reducen costos, tiempos, efectos invernadero, conservadores. Ahora, investígale por ahí. Tú cuando vas al súper, tú ves la carne roja. A ver, esto es muy simple y pregúntatelo así. ¿Tú cuando te cortas un dedo? Cuando te cortas un dedo, te lo abres con, no sé, algún vidrio, te cortas con un papel y te sangra, empieza a cicatrizar. ¿De qué color se pone la costra? Se pone color oscuro, rojo oscuro. Entonces, cuando un animal es sacrificado, días, semanas o meses después, resulta ser que te encuentras esa carne en el súper al rojo vivo. No lo acaban de matar, no lo acaban de destazar hace media hora. Lleva ya varias semanas destazado. La pregunta es cómo luce al rojo vivo como si lo acabaran de filetear en este momento. Todos esos son colorantes artificiales, son conservadores artificiales, son químicos que tú vas y te echas al plato, ¿no? Entonces, todo este tipo de conservadores, etcétera, se eliminan por el tipo de fibra y el empaquetado al alto vacío. Entonces, van a ser menos químicos los que estaremos ingiriendo y los efectos invernadero los reduciremos de una manera importante. Entonces, no vas a estar comiendo tinta, no vas a estar comiendo químicos, no, que de repente, como en películas futuristas, lo hidratas, no, son proteínas que están conformadas con la misma textura a la que estás acostumbrado. Por eso es que vale la pena que el primero que coma un T-bone impreso nos comparta la experiencia para ver qué tan rico sabe y la consistencia que tienen. Regreso contigo, Rocío. Excelente, muy bien. Tenemos otra pregunta, bueno, 2 que son muy relacionadas. ¿Cómo se crean estos filamentos para las impresoras 3D de alimentos y qué empresas están desarrollando estas impresoras y materias primas? Bueno, hay varios proveedores ya. Por cuestión de tiempo, Rocío, si quieres te envío una lista por ahí para que lo veas, una serie de videos. Pues están públicos ahí. ¿Y cómo lo logran? Recuerda, olvídate del paradigma de cómo imprime tu impresora en casa. No es así. Son, como lo mostrábamos en las láminas, que por cierto te voy a enviar ahí a través de Rocío y todo el team, las cabezas de impresión, la forma en la que el material es inyectado y la forma en la que los moldes son preparados, son totalmente diferentes, son industriales, en donde se preparan con el peso. Por ejemplo, tú cuando vas, compras al supermercado, pides por pieza, pides por peso, etcétera, se seguirán cumpliendo los mismos estándares de industria para no mover toda la industria como ya está acostumbrada, ¿no? Pero ahora el origen serán fotoproteínas de origen vegetal y esqueletos fibrosos. Esa estructura se la da la impresora, que van a imitar la textura de la carne real. Ahora, ya cuando llegamos ahí, ya cuando esto esté más estandarizado, ya que tú y yo nos podemos encontrar en la calle, en el súper, vaya, este tipo de carne, vamos a poder analizar el benchmark, la comparativa de los beneficios entre una y otra.
y de mí te acordarás. No vas a dudar comprar la carne impresa, a diferencia de la carne como la has comido desde que naciste, ¿no? Adelante, Rocío. Listo, muchísimas gracias. Y tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la principal dependencia con otras áreas para el desarrollo de una granja vertical, por ejemplo, si la energía llegara a fallar? Bueno, acuérdate que la energía solar están alimentadas por energía solar y en algunos casos en granjas más grandes por energía eólica y en algunas partes de Europa por energía marina. Aquellos de ustedes que no hayan tenido oportunidad de verlo, hay la energía dinámica se genera a través de unos brazos que tienen una longitud que va desde los 30, 50 hasta 100 metros. Son unos brazos de acero que están en los litorales, digamos en costas, al lado de los muelles, y estos brazos están 24/7 por 365 días haciendo esto. La marea los sube, los baja, los sube, los baja, los sube, los baja. Le voy a mandar unos videos a Rocío para que lo vean también. Y el brazo, que tiene 40 metros de longitud hacia mar adentro, imagínate toda la energía que la marea no le ayuda al brazo a generar. Y este brazo, obviamente ya en tierra, está conectado a generadores que a través de energía dinámica, el movimiento, generan energía eléctrica y alimentan a las pescaderías, a los refrigeradores de las pesqueras, a las plantas de pesqueras, etcétera, para tener menos dependencia de energía eléctrica y, bueno, energía eléctrica generada con carbón, digamos, y tener energía eléctrica generada por el mar. ¿Cuándo deja de moverse el mar? Pues nunca, es el mar, no es un lago. Entonces, las granjas verticales tienen fundamental suministro con energía solar, energía eólica, energía dinámica y el máximo aprovechamiento del agua, que por cierto reciclan, las hace, híjole, totalmente eco-friendly, ¿no? Amigables con el ambiente. Adelante, Rocío. Muy bien, y tenemos otra aquí de Yumu, de Edwin. ¿Cómo se está abordando el tema de la ética y los posibles problemas de salud por el cambio de la alimentación en la modificación genética y la inteligencia artificial? Bueno, ahí es al contrario. Las diferentes prohibiciones del uso de diferentes químicos y conservadores desde hace ya algunos años a la fecha, y en diversos países de América Latina, no estoy seguro de Colombia, pero sí, Chile fue precursor, México, un seguidor, etcétera, en donde cada vez que vas al supermercado, ya por ley, te encuentras el estampe o la indicación, el sellado de los productos, en donde te advierten como consumidor si ese producto tiene un alto contenido de sodio, de grasas saturadas, de azúcares, entre otras. Entonces, cada vez menos los usuarios la consumen y optan por productos más sanos. Digamos, aquí es al contrario. En esa pregunta es, hoy cada vez tenemos más protección y tenemos más información para tomar nosotros la decisión de qué comer y qué no comer, a quién comprarle y a quién no comprarle. Y obviamente, cada vez más en cada país, las dependencias oficiales publican cuáles son las mejores marcas en cumplimiento y cuáles definitivamente son sancionadas, inclusive retiradas del mercado, Rocío. Ok, muy bien. Pues ya no tenemos más preguntas, ya se acabaron, Alfonso. Muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad es que sí, nos dejaste mucha información que procesar. Y bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Dejen su nombre para las constancias. Aún no hemos repartido las constancias que hemos hecho, pero en el transcurso de esta semana y a más tardar el miércoles de la próxima van a estar recibiendo sus constancias. Rocío, Gracias, Alfonso, nuevamente. Rocío, Sí. qué pena, Juan sí. Fernando. Alfonso, yo quería preguntarte, pues tengo un poquito como inquietud, ¿qué es una granja vertical? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es? No he tenido, pues en mi mente no me pasa, conozco lo que yo le dije que eran cultivos hidropónicos, pero las granjas verticales no sé cómo son.
Bueno, si estuviste en esta sesión, Fernando, viste varias fotografías. Aquí están, muestro en 30 segundos fotografías. Sí. Si ya me ven de nuevo. Esta es una granja vertical, es granja hacia arriba. Son granjas que en lugar de sembrarse, son áreas de cultivo que en lugar de tener una siembra de manera tradicional como las que vemos fuera de las ciudades, en el campo, vaya, etcétera, son aquellas que se diseñan con prácticas de industria hacia arriba, en donde el sistema de riego, administración de energía solar, el tema de control de cultivo, el tema de control de plagas. Aquí, como puedes ver, Fernando, hay varias fotos de una granja vertical y en bajo ambiente controlado, en donde 2 personas, 3 personas, cuando mucho, son requeridas para administrar este tipo de cultivos. Si estuviste en la presentación, ahí hablamos 25 minutos sobre el tema, y si no, no te preocupes, de todas maneras voy a enviar estas fotos. No, sí estuve. Lo que pasa es que no le puse como un poco de atención al proceso que explicaste ahí. En ese momento me entró una llamada aparte, entonces No te preocupes. Estas son las granjas verticales, que ya en varios países han empezado a sustituir de manera muy acelerada los campos de siembra que ya son altamente riesgosos, contaminantes, caros, lentos, requieren de mucha mano de obra, de muchos pesticidas, de mucha agua, de mucho tiempo, etcétera. Aquí no, ya vimos que son capaces de, las granjas verticales me refiero, duplicar la producción y reducir 80% tiempos y costos. Perfecto. Y la última pregunta, en la conferencia anterior habías manifestado que ibas a entregar unos videos sobre pues, la forma como se estaba trabajando la parte industrial con robots en Huawei. Eso lo vas a... En Brasil, sí es cierto. Creo que no le envié, Rocío, te le envío en un rato más. Sí es cierto, te envié la presentación, pero no te envié el video. Se los envío en un ratito más. Listo, le agradezco mucho, muy amable expositor. Gracias. No, con gusto. Listo, pues muchísimas gracias, Alfonso. Que tengas buena tarde y buenas tardes a todos. Gracias a todos. Saludos. Gracias. Hasta luego, gracias.